En una cálida mañana en la Ciudad de México, el sol se reflejaba en los cristales de un lujoso estudio ubicado en Polanco, uno de los barrios más adinerados de la capital. Dentro, todo era blanco y dorado, impecablemente arreglado para parecer espontáneo ante la cámara. Los anillos de luz estaban encendidos, las cámaras de última generación brillaban, los maquillistas se apresuraban y los asistentes sostenían sus celulares, listos para capturar cada segundo de la vida perfecta de Valeria Montoya, una de las influencers más importantes del país. Millones de seguidores, contratos con marcas internacionales, campañas multimillonarias y una confianza casi cruel en su propio poder. Para Valeria, el mundo era un escenario y todos a su alrededor existían solo como extras. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en un barrio sencillo olvidado por las avenidas principales, una mujer caminaba con paso mesurado por las aceras irregulares. Su vestido era sencillo, desgastado por el tiempo, y sus zapatos delataban largos viajes a pie. Se llamaba Isabel Cruz. Pocos conocían su nombre. Nadie imaginaba su historia. Para quienes la veían desde fuera, era solo una mujer común y corriente, invisible en una ciudad que aprende desde pequeño a ignorar a quienes no brillan. Sus caminos comenzaron a cruzarse cuando Valeria decidió grabar un video diferente, algo que generara una rápida interacción. Sus asesores insistían en que el público quería más emoción, más reacción, más impacto. Y Valeria sabía exactamente cómo lograrlo. Siempre lo había sabido. La idea era simple, salir a la calle y mostrar la realidad, pero a su manera. Un contenido que mezclaba ironía, juicio y esa falsa empatía que cosechó millones de visualizaciones. Ella lo llamó contenido real. En la práctica, era humillación disfrazada de entretenimiento. El equipo eligió un mercado popular en el centro histórico, un lugar lleno de colores, olores fuertes y gente que vivía lejos de la burbuja de lujo de la influencer. En cuanto llegó Valeria, los celulares sonaron, algunos susurraron, otros simplemente observaron en silencio. Sonrió a la cámara con una precisión perfectamente practicada, comenzó a hablar sobre las diferencias sociales, sobre realidades que necesitan ser mostradas, pero su tono tenía un matiz ácido, casi demasiado juguetón. Fue allí donde apareció Isabel. Compraba fruta, seleccionando cuidadosamente cada pieza, contando las monedas antes de entregárselas al vendedor. Su gesto era humilde, pero había dignidad en cada movimiento. Valeria la observaba desde lejos, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Esa mujer era perfecta para el video. Sencilla, silenciosa, aparentemente frágil. El contraste que adoraba Internet. Valeria se acercó sin pedir permiso, apuntando la cámara directamente a Isabel. Le hizo preguntas invasivas. Comentó sobre su ropa, su vida y lo difícil que debe ser vivir así. Isabel intentó responder con educación, pero pronto se dio cuenta de que no era una conversación. Era un espectáculo, y ella era el objeto. Cuando Isabel intentó alejarse, Valeria se rió. Una risa sonora y burlona que resonó entre los puestos de mercado. Dijo algo sobre la falta de ambición, sobre la gente que no se esfuerza, frases típicas que a sus seguidores les encantaba repetir en los comentarios. Algunos agacharon la cabeza, otros se alejaron. Nadie intervino. El silencio era denso. Isabel no lloró, no gritó. Simplemente miró a Valeria un segundo más de lo esperado. Había algo en esa mirada. No era ira, era calma. Una calma que incomodó a la influencer, pero que ella ignoró rápidamente. Para Valeria, fue solo otra grabación exitosa. Horas después, el video fue publicado. En cuestión de minutos, miles de me gusta. Los comentarios se dispararon. Algunos se rieron, otros criticaron, pero la interacción estuvo presente. Valeria lo celebró. Para ella, cualquier reacción era una victoria. No dudó en hablar de la mujer del mercado. Para Valeria, la gente común era desechable. Contenido usado, visualizaciones ganadas, siguiente video. Lo que Valeria no sabía era que Isabel Cruz no estaba allí por casualidad. Esa mujer sencilla guardaba un secreto que jamás cabría en un video de 1 minuto. Un secreto construido en silencio, lejos de las cámaras, lejos de la necesidad de aprobación pública. Isabel no necesitaba ser vista, solo necesitaba observar. Esa misma noche, en una elegante oficina de Monterrey, ejecutivos de grandes marcas se reunieron para discutir inversiones estratégicas. Entre ellos, un nombre se repetía con absoluto respeto. Un nombre que pocos conocían personalmente, pero que todos temían decepcionar. La principal patrocinadora de campañas digitales emergentes en el país.
La mujer que, con su firma, decidía el destino de carreras enteras. Isabel Cruz. Mientras Valeria brindaba por el éxito del video, sin darse cuenta de que cada risa la acercaba a su propia ruina, Isabel observaba el contenido en silencio, sentada en una habitación discreta, con una taza de café en la mano. Observó hasta el final. No se detuvo. No apartó la mirada. Al terminar el video, respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y tomó una decisión. No sería venganza. Sería justicia. Y cuando la verdad saliera a la luz, no habría edición, ni filtro, ni historia que pudiera salvar a Valeria Montoya de la humillación pública que estaba a punto de enfrentar. Porque algunas historias no necesitan ser gritadas. Solo esperan el momento oportuno para explotar. Si alguna vez te has sentido juzgado por alguien sin conocerte, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si crees que nadie debería ser humillado por parecer simple, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Alguna vez has visto a alguien caer de un pedestal? A la mañana siguiente, Valeria Montoya despertó con su celular vibrando sin parar junto a su cama. Antes siquiera de abrir los ojos, sonrió. Esa vibración constante era música para sus oídos. Notificaciones, mensajes, contratos, invitaciones. Era así todos los días. Se estiró entre sus sábanas caras, cogió el teléfono y empezó a navegar con la naturalidad de quien cree que el mundo existe para aplaudirla. El video sobre el mercado había superado cifras absurdas de la noche a la mañana. Miles de comentarios, millones de visualizaciones. Algunos lo criticaron, por supuesto, pero Valeria ya había aprendido que la indignación también se monetiza. Leía los comentarios riendo, respondiendo a algunos con ironía e ignorando a otros. Para ella, quienes se quejaban eran simplemente personas frustradas, incapaces de entender cómo funcionaba el juego. Valeria se levantó, se acercó al enorme espejo de su habitación, se observó y se sintió invencible. Nada parecía capaz de conmoverla, ni siquiera aquella extraña mirada de la sencilla mujer de mercado, que por alguna razón aún afloraba en su memoria como un detalle fuera de lugar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Isabel Cruz comenzaba un día completamente diferente. No había ruido de notificaciones, ni cámaras, ni asistentes corriendo de un lado a otro. Solo silencio, organización y decisiones que implicaban cantidades inimaginables de dinero. Isabel estaba sentada en una espaciosa sala con paredes de cristal y vistas a la ciudad. Vestía ropa discreta y elegante, sin marcas visibles. Para quienes no la conocían, parecía una ejecutiva más. Para quienes la conocían de verdad, era el centro de gravedad de muchos imperios. Sobre la mesa, una tableta mostraba datos detallados, cifras, contratos, informes de impacto social, y entre ellos, el nombre de Valeria Montoya destacaba. Isabel no mostraba enojo. No había odio en su rostro. Había decepción. Nada personal, humana. Creía que la influencia conlleva responsabilidad. Y Valeria había cruzado una línea que no podía borrarse con disculpas públicas. Isabel llamó a su asistente y le pidió algo sencillo, casi casual, un análisis completo de las colaboraciones activas de la influencer. Marcas, inversores, agencias, todo. Mientras tanto, Valeria seguía con su rutina como si nada se saliera de control. Grabó historias en el gimnasio, publicó fotos de su lujoso desayuno y bromeó sobre los haters. Para ella, el mundo seguía funcionando exactamente como siempre. Pero algo empezó a cambiar, casi imperceptiblemente. Una marca pospuso una reunión. Otra pidió más tiempo antes de renovar un contrato. Una invitación a un evento importante fue cancelada misteriosamente. Pequeñas señales. Valeria las notó, pero las ignoró. La gente importante siempre tiene imprevistos, pensó. Nada que mereciera atención. Después de todo, ella era Valeria Montoya, intocable. A última hora de la tarde, Isabel decidió dar un paseo. Sin seguridad, sin fanfarrias. Le gustaba sentir la ciudad. Le gustaba recordar de dónde venía. Caminó por calles sencillas, observando a la gente común viviendo sus vidas sin saber de su existencia. Eso la mantuvo humana. En un café discreto, se sentó cerca de la ventana y pidió algo sencillo. Mientras esperaba, volvió a abrir el video. Lo vio una última vez. No para hacerse daño, sino para recordar el motivo. Recordaba perfectamente cuando nadie la reconocía, cuando también la ignoraban, la subestimaban, la trataban como si fuera invisible. No era la humillación en sí lo que dolía, era el placer que algunos sentían al humillar a otros.
Eso nunca dejó de molestarla. Esa noche, Isabel hizo llamadas que cambiarían el curso de la historia. Conversaciones breves y objetivas, sin amenazas, sin acusaciones explícitas, solo las preguntas adecuadas. ¿Es esta la imagen con la que tu marca quiere que se asocie? ¿Es este el tipo de influencia que apoyas? ¿Conoces el verdadero impacto de este contenido? Cada llamada sembraba la duda. Mientras tanto, Valeria organizaba una transmisión en vivo especial para celebrar el éxito del video. Planeaba hablar sobre controversias, sobre cancelación, sobre su fortaleza y resiliencia. Le gustó la poderosa narrativa de víctima. Pensó que acercaba aún más a sus seguidores. Se maquilló con cuidado, eligió el atuendo perfecto, ajustó la iluminación y salió en vivo con una sonrisa de confianza. En los primeros minutos, todo parecía normal. Los comentarios acumulaban rápidamente, corazones, elogios. Valeria empezó su discurso ensayado, hablando de autenticidad, de no complacer a todos. Pero entonces algo empezó a pasar en el chat. Preguntas extrañas, comentarios sobre contratos cancelados, gente mencionando marcas que habían desaparecido de su perfil. Valeria intentó tomarlo con humor, cambiar de tema, pero la inquietud crecía. Terminó la transmisión en vivo antes de lo previsto, irritada. Tomó su celular y empezó a llamar a su equipo. Nadie respondió de inmediato. Cuando por fin logró hablar con su gerente, la respuesta fue evasiva. Hablamos luego. Eso nunca sucedió. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, pero rápidamente la desvió. El miedo no le sentaba bien. Esa misma noche, un comunicado discreto empezó a circular entre las principales agencias de publicidad. Nada público aún. Solo una decisión estratégica: suspender temporalmente las campañas asociadas con contenido considerado ofensivo para la dignidad humana. No mencionaban nombres. No hacía falta. En el mercado adecuado, todos sabían a quién se refería. Valeria pasó la noche inquieta. Durmió mal. Soñó con el mercado, con risas resonantes, con la mirada silenciosa de una mujer sencilla. Por primera vez en años, despertó sin ganas de coger el móvil. Algo iba mal, muy mal. Al otro lado, Isabel dormía tranquila. Sabía que lo que vendría era inevitable. No era una caída repentina. Era un colapso lento, público e irreversible. Porque quienes construyen su imagen a partir de la humillación ajena olvidan que el mundo los observa. Y el mundo, tarde o temprano, exige lo que le corresponde. Si sientes que la tensión aumenta, comenta abajo qué crees que pasará cuando Valeria descubra quién es Isabel en realidad. Y si crees que el respeto vale más que la fama, dale a me gusta y suscríbete, porque esta historia apenas empieza a ponerse peligrosa. Valeria Montoya pasó todo el día intentando comprender qué estaba pasando, pero cuantas más respuestas buscaba, menos control sentía. Su celular, antes una extensión de su ego, ahora parecía un enemigo silencioso. Las notificaciones ya no llegaban con tanta frecuencia. La interacción disminuía visiblemente con cada hora que pasaba. Los comentarios que antes la defendían comenzaron a cambiar de tono, como si una marea invisible hubiera cambiado. Salió de casa para una reunión de emergencia con su equipo, conduciendo por avenidas concurridas de la Ciudad de México sin ver realmente la ciudad. Para Valeria, el mundo siempre había sido un escenario, nunca un lugar real. Dentro del coche, se repetía a sí misma que todo era una exageración pasajera. Los escándalos iban y venían. Había sobrevivido a otros antes, o al menos eso creía. La reunión fue breve, fría e incómoda. Nadie sonrió. Nadie la interrumpió para elogiar sus ideas. La empresaria habló con cautela, eligiendo las palabras como si pisara terreno inestable. Dijo que las grandes marcas estaban reevaluando sus posiciones, que los inversores habían solicitado una distancia temporal, que había una presión silenciosa proveniente de sectores que Valeria ni siquiera sabía que existían. Intentó imponer su autoridad, alzar la voz, recordarles a todos quién era, pero se dio cuenta de algo aterrador. Ya no funcionaba. Al salir del edificio, Valeria sintió, por primera vez en mucho tiempo, la sensación de estar sola en medio de una multitud. La gente pasaba a su lado sin pedirle fotos, sin reconocerla. Un hombre la chocó con el hombro y ni siquiera se disculpó. Eso la irritó más que cualquier comentario negativo en Internet. Ser ignorada no era parte de su mundo. Mientras tanto, Isabel Cruz continuaba con su rutina con una serenidad casi inquietante. Reuniones estratégicas, conversaciones con líderes de sectores sociales, análisis de impacto. En ningún momento habló directamente de Valeria.
No lo necesitaba. Isabel comprendía cómo funcionaba el verdadero poder. No se impone, se mueve en silencio. En una sala discreta, participó en una reunión con representantes de empresas comprometidas con la responsabilidad social. El tema era simple. ¿Qué tipo de voz querían amplificar estas empresas en el mundo? Isabel hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. No acusaba ni señalaba con el dedo. Simplemente describía comportamientos, consecuencias y valores. Los comensales asintieron, algunos avergonzados, otros decididos. El consenso se forjó sin esfuerzo. Valeria Montoya ya no representaba solo entretenimiento, representaba riesgo. Esa noche, Valeria intentó grabar un video de disculpas. Ensayó varias veces frente a la cámara, pero ninguna versión le pareció convincente. Sonaba demasiado falso, demasiado agresivo. No sabía cómo disculparse de verdad. Nunca lo necesitó. Cuando finalmente publicó algo, los comentarios fueron despiadados. Decían que era demasiado tarde, que no había arrepentimiento, solo miedo. Valeria lo leyó todo hasta que le ardieron los ojos. En un momento de desesperación, decidió salir sola. Caminó por calles que normalmente no pisaría. Se cruzó con vendedores ambulantes, familias sencillas, niños jugando en la acera. La perturbó profundamente, como si estuviera fuera de su propio universo. En una esquina, vio a una mujer sentada, vendiendo fruta en un puesto improvisado. La mirada de la mujer era firme, cansada, pero digna. Por un segundo, Valeria sintió algo extraño. No envidia, no ira, una profunda incomodidad, como si la observara algo más grande que ella. Esa misma noche, Isabel recibió una llamada inesperada. Una invitación a un evento benéfico de alto perfil, patrocinado por empresas que, hasta hacía poco, habían presentado el rostro de Valeria Montoya en todas sus campañas. Isabella aceptó, no por vanidad, sino porque sabía que ese evento sería el escenario donde las máscaras comenzarían a caer. En los días siguientes, la caída de Valeria se aceleró. Los contratos se rescindieron oficialmente. Las invitaciones se cancelaron públicamente. Los perfiles de las marcas eliminaron fotos antiguas en las que aparecía. Los periódicos comenzaron a hablar no solo del video, sino también de su patrón de comportamiento. El nombre de Valeria Montoya se asoció con la arrogancia, la deshumanización y la falta de empatía. La narrativa se le escapó por completo de las manos. Intentó contraatacar atacando. Decía que la perseguían, que había intereses ocultos tras su caída. Pero cuanto más hablaba, más sola se sentía. Antiguos aliados callaron, amigos desaparecieron. Solo quedó el eco de su propia voz. Isabel observaba todo desde la distancia, sin celebrar. Sabía que no era una victoria personal, era una consecuencia. En un momento de reflexión, miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad iluminada y pensó en cuántas historias como esta se repetían a diario, lejos de las cámaras. Personas humilladas, ignoradas, invisibilizadas. Valeria era solo un símbolo, un ejemplo visible de algo mucho mayor. Llegó el evento benéfico, un elegante salón, periodistas, empresarios, discursos sobre el futuro y la responsabilidad. Isabel entró discretamente, saludando a conocidos, sin buscar atención. En algún lugar de la ciudad, Valeria lo veía todo por televisión, reconociendo marcas, rostros y escenarios que alguna vez formaron parte de su vida. Sintió un nudo en el estómago al oír el nombre de Isabel Cruz anunciado como una de las principales patrocinadoras del evento. El nombre resonó en la mente de Valeria como un trueno lejano. Isabel Cruz. Algo en ese nombre despertó un recuerdo confuso. El mercado, la mujer sencilla, la mirada silenciosa. Por primera vez, comenzó a formarse una conexión, y con ella llegó el miedo real. No el miedo a perder seguidores, sino el miedo a haber subestimado a alguien que nunca debió ser subestimado. Si ya has descubierto quién mueve los hilos en esta historia, comenta abajo qué crees que pasará cuando Valeria finalmente se enfrente a la verdad. Y si crees que el verdadero poder no grita, sino que actúa, dale a me gusta y suscríbete, porque el próximo capítulo lo cambiará todo. Valeria Montoya se despertó esa mañana con la sensación de que algo definitivo estaba a punto de suceder. No era una ansiedad común ni un miedo pasajero. Era la inquietante conciencia de quien se da cuenta de que ha perdido el control de su propia historia. El lujoso apartamento parecía más grande, más vacío, como si los muebles se hubieran alejado de ella durante la noche. El silencio era ensordecedor, sin notificaciones, sin mensajes urgentes,
sin confirmación de que ella todavía importaba. Pasó largos minutos mirándose en el espejo. Su maquillaje impecable no ocultaba el cansancio en su mirada. Por primera vez, Valeria se preguntó si alguien la conocía de verdad, o si todo lo que había construido era solo una versión comercial de sí misma. Negó con la cabeza, molesta con su propio pensamiento. La filosofía nunca pagaba las cuentas, eso era lo que siempre decía. Pero ese día, las facturas dejaron de ser el problema. El problema era la reputación. Y la reputación empezaba a comprender. No se compra con dinero. Decidida a actuar, Valeria hizo algo que jamás haría en circunstancias normales. Decidió asistir personalmente al evento benéfico que se celebraría esa noche. No como la invitada principal, ni como una estrella, sino como alguien que intentaba recuperar su lugar. Se vistió estratégicamente, con más discreción, intentando parecer accesible. Cada decisión estaba calculada. Cada detalle, un intento desesperado de control. Mientras tanto, Isabel Cruz se preparaba para el mismo evento de una forma completamente distinta. En una casa elegante pero discreta, eligió un atuendo sencillo de líneas limpias. Sin ostentación, solo presencia. Para Isabel, esto no era un evento social, era un punto de inflexión. Sabía que conocer a Valeria era solo cuestión de tiempo. De camino, Isabel observaba la Ciudad de México por la ventanilla del coche. Las calles abarrotadas, el marcado contraste entre la riqueza y la mera supervivencia. Esa ciudad le había enseñado sobre la desigualdad demasiado pronto. Quizás por eso nunca había olvidado quién era realmente. Para ella, el poder siempre había sido un medio, nunca un fin. Valeria llegó al evento sin avisar. Caminó por el pasillo intentando aparentar seguridad, pero cada paso era pesado. Reconoció rostros que ahora evitaban su mirada. Las conversaciones cesaron brevemente cuando ella se acercó, para reanudarse poco después, con un tono artificial. Era como si estuviera presente, pero excluida, invisible en el centro del escenario. En un momento dado, oyó aplausos. El maestro de ceremonias anunció a Isabel Cruz. El nombre fue recibido con genuino entusiasmo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Observó cómo Isabel subía al escenario con calma y sin prisas, como quien sabe que su lugar no es la fama, sino el mérito. Isabel empezó a hablar de responsabilidad, del impacto de las palabras, de cómo la influencia sin empatía se convierte en violencia silenciosa. No mencionó nombres. No le hacía falta. Cada frase parecía golpear a Valeria como un golpe directo, aunque nadie la mirara. Eso dolía más que cualquier ataque explícito. Valeria intentó acercarse después del discurso, pero sus asistentes, sus horarios y circunstancias que parecían conspirar en su contra la frenaron. La sensación de impotencia aumentó. Por primera vez, comprendió lo que significaba no ser escuchada. Más tarde, en un pasillo menos concurrido, ocurrió lo inevitable. Valeria e Isabel se encontraron cara a cara. No hubo gritos, no hubo escena, solo silencio. Un silencio cargado de todo lo que nunca se dijo. Valeria intentó sonreír, extender la mano, decir algo ensayado. Isabel simplemente la observó, con la misma serenidad de aquel día en el mercado. Fue Valeria quien rompió el silencio, en voz más baja de lo que pretendía. Dijo que lo sentía mucho, que no se lo había imaginado, que todo había sido malinterpretado. Las palabras salieron rápidas, defensivas, vacías. Isabel escuchó sin interrumpir. Cuando Valeria terminó, quizá esperando una absolución, Isabel habló con calma. Dijo que el problema nunca fue ese día en específico, que la humillación pública era solo la punta del iceberg. El verdadero problema era la costumbre de menospreciar, de reducir a las personas a objetos de entretenimiento. Valeria intentó justificarse hablando de presión, de carácter, del juego de las redes sociales. Isabel simplemente respondió que el carácter no es actuación, y que, cuando las cámaras apagan, lo que queda es quien eres realmente. Esas palabras resonaron en Valeria como ninguna cancelación lo había hecho jamás. Por primera vez, no había público, no había algoritmo. Solo dos mujeres en lados opuestos de la misma ciudad, una construida sobre la apariencia, la otra sobre la esencia. Isabel no amenazó, no humilló, simplemente se despidió, afirmando que cada decisión tiene un precio y que algunas deudas no se pagan con disculpas públicas. Valeria se quedó allí, sola en el pasillo, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa noche, Valeria regresó a casa en silencio. No llamó a nadie, no publicó nada.
Se sentó en el sofá y se quedó mirando la pantalla en blanco de su celular. Por primera vez, no sabía qué decirle al mundo, ni a sí misma. Isabel, por su parte, concluyó el evento con una sensación de logro. No de alegría, no de venganza, solo con la certeza de haber hecho lo que debía. Sabía que el impacto de ese encuentro estaba lejos de terminar. Algunas caídas son rápidas, otras son lentas y profundas. Y mientras la ciudad dormía, dos caminos seguían direcciones opuestas. Uno intentaba reconstruir lo perdido. El otro reafirmaba lo que nunca dejó de existir. Si crees que este encuentro fue el final, comenta abajo qué crees que pasará después. Y si esta historia te cautiva, dale a me gusta y suscríbete, porque el siguiente capítulo trae la revelación que nadie espera. Valeria Montoya se despertó esa mañana con la sensación de que algo definitivo estaba a punto de suceder. No era una ansiedad común ni un miedo pasajero. Era la inquietante conciencia de quien se da cuenta de que ha perdido el control de su propia historia. El lujoso apartamento parecía más grande, más vacío, como si los muebles se hubieran alejado de ella durante la noche. El silencio era ensordecedor, sin notificaciones, sin mensajes urgentes, sin confirmación de que ella todavía importaba. Pasó largos minutos mirándose en el espejo. Su maquillaje impecable no ocultaba el cansancio en su mirada. Por primera vez, Valeria se preguntó si alguien la conocía de verdad, o si todo lo que había construido era solo una versión comercial de sí misma. Negó con la cabeza, molesta con su propio pensamiento. La filosofía nunca pagaba las cuentas, eso era lo que siempre decía. Pero ese día, las facturas dejaron de ser el problema. El problema era la reputación. Y la reputación empezaba a comprender. No se compra con dinero. Decidida a actuar, Valeria hizo algo que jamás haría en circunstancias normales. Decidió asistir personalmente al evento benéfico que se celebraría esa noche. No como la invitada principal, ni como una estrella, sino como alguien que intentaba recuperar su lugar. Se vistió estratégicamente, con más discreción, intentando parecer accesible. Cada decisión estaba calculada. Cada detalle, un intento desesperado de control. Mientras tanto, Isabel Cruz se preparaba para el mismo evento de una forma completamente distinta. En una casa elegante pero discreta, eligió un atuendo sencillo de líneas limpias. Sin ostentación, solo presencia. Para Isabel, esto no era un evento social, era un punto de inflexión. Sabía que conocer a Valeria era solo cuestión de tiempo. De camino, Isabel observaba la Ciudad de México por la ventanilla del coche. Las calles abarrotadas, el marcado contraste entre la riqueza y la mera supervivencia. Esa ciudad le había enseñado sobre la desigualdad demasiado pronto. Quizás por eso nunca había olvidado quién era realmente. Para ella, el poder siempre había sido un medio, nunca un fin. Valeria llegó al evento sin avisar. Caminó por el pasillo intentando aparentar seguridad, pero cada paso era pesado. Reconoció rostros que ahora evitaban su mirada. Las conversaciones cesaron brevemente cuando ella se acercó, para reanudarse poco después, con un tono artificial. Era como si estuviera presente, pero excluida, invisible en el centro del escenario. En un momento dado, oyó aplausos. El maestro de ceremonias anunció a Isabel Cruz. El nombre fue recibido con genuino entusiasmo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Observó cómo Isabel subía al escenario con calma y sin prisas, como quien sabe que su lugar no es la fama, sino el mérito. Isabel empezó a hablar de responsabilidad, del impacto de las palabras, de cómo la influencia sin empatía se convierte en violencia silenciosa. No mencionó nombres. No le hacía falta. Cada frase parecía golpear a Valeria como un golpe directo, aunque nadie la mirara. Eso dolía más que cualquier ataque explícito. Valeria intentó acercarse después del discurso, pero sus asistentes, sus horarios y circunstancias que parecían conspirar en su contra la frenaron. La sensación de impotencia aumentó. Por primera vez, comprendió lo que significaba no ser escuchada. Más tarde, en un pasillo menos concurrido, ocurrió lo inevitable. Valeria e Isabel se encontraron cara a cara. No hubo gritos, no hubo escena, solo silencio. Un silencio cargado de todo lo que nunca se dijo. Valeria intentó sonreír, extender la mano, decir algo ensayado. Isabel simplemente la observó, con la misma serenidad de aquel día en el mercado. Fue Valeria quien rompió el silencio, en voz más baja de lo que pretendía. Dijo que lo sentía mucho, que no se lo había imaginado, que todo había sido malinterpretado. Las palabras salieron rápidas, defensivas, vacías. Isabel escuchó sin interrumpir.
Cuando Valeria terminó, quizá esperando una absolución, Isabel habló con calma. Dijo que el problema nunca fue ese día en específico, que la humillación pública era solo la punta del iceberg. El verdadero problema era la costumbre de menospreciar, de reducir a las personas a objetos de entretenimiento. Valeria intentó justificarse hablando de presión, de carácter, del juego de las redes sociales. Isabel simplemente respondió que el carácter no es actuación, y que, cuando las cámaras se apagan, lo que queda es quien eres realmente. Esas palabras resonaron en Valeria como ninguna cancelación lo había hecho jamás. Por primera vez, no había público, no había algoritmo. Solo dos mujeres en lados opuestos de la misma ciudad, una construida sobre la apariencia, la otra sobre la esencia. Isabel no amenazó, no humilló, simplemente se despidió, afirmando que cada decisión tiene un precio y que algunas deudas no se pagan con disculpas públicas. Valeria se quedó allí, sola en el pasillo, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa noche, Valeria regresó a casa en silencio. No llamó a nadie, no publicó nada. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la pantalla en blanco de su celular. Por primera vez, no sabía qué decirle al mundo, ni a sí misma. Isabel, por su parte, concluyó el evento con una sensación de logro. No de alegría, no de venganza, solo con la certeza de haber hecho lo que debía. Sabía que el impacto de ese encuentro estaba lejos de terminar. Algunas caídas son rápidas, otras son lentas y profundas. Y mientras la ciudad dormía, dos caminos seguían direcciones opuestas. Uno intentaba reconstruir lo perdido. El otro reafirmaba lo que nunca dejó de existir. Si crees que este encuentro fue el final, comenta abajo qué crees que pasará después. Y si esta historia te cautiva, dale a me gusta y suscríbete, porque el siguiente capítulo trae la revelación que nadie espera. Valeria Montoya pasó días sin aparecer en público. Para alguien que construyó su identidad frente a las cámaras, el silencio era casi una confesión. La ciudad seguía su ritmo normal, pero para ella, el tiempo parecía suspendido. Cada hora sin publicar era un cruel recordatorio de que el mundo no se detenía a esperarla. Intentó dormir, pero las palabras de Isabel resonaban como un susurro persistente. El carácter no es la actuación. En una tarde gris, Valeria decidió hacer algo que jamás imaginó: investigar a Isabel Cruz. No superficialmente, no como un nombre mencionado en artículos de negocios, sino de verdad. Abrió informes antiguos, archivos olvidados, entrevistas a las que rara vez accedía. Cuanto más leía, más sentía una creciente inquietud. Isabel no había surgido de la nada. Su historia era larga, silenciosa, construida lejos de los focos. Descubrió que Isabel había crecido en un barrio marginal de la Ciudad de México, hija de un vendedor ambulante que mantenía a su familia vendiendo frutas y verduras en un puesto improvisado. Valeria sintió un escalofrío al recordar a la mujer que había visto días antes en la calle, con ese. Leyó sobre los años que Isabel pasó estudiando con becas, trabajando mientras asistía a la universidad y rechazando ofertas que comprometían sus valores. Nada en ese camino había sido fácil. Nada había sido instantáneo. Era todo lo contrario a la vida de Valeria, construida sobre un rápido ascenso, impulsada por la aprobación constante. Con cada página, Valeria sentía surgir algo nuevo. No era solo culpa, era vergüenza. Vergüenza por darse cuenta de que había confundido visibilidad con importancia, alcance con relevancia. Isabel no necesitaba demostrar nada a nadie, y aún así era respetada. Valeria se lo había demostrado todo al mundo, y aún así lo había perdido todo en pocos días. Mientras tanto, Isabel visitaba un proyecto social en una comunidad remota. Caminaba entre casas sencillas, saludando a la gente por su nombre. Los niños corrían a su alrededor, riendo. Esa escena no era un montaje. No había cámaras oficiales. Era simplemente parte de su rutina. Isabel creía que el liderazgo se ejercía en la vida cotidiana, no solo en grandes discursos. Una mujer la llamó para hablar. Habló de las dificultades, del miedo al futuro, de la dignidad. Isabel escuchó con total atención, como si fuera la cita más importante del día. Para ella, lo era. Siempre lo había sido. Esa conexión humana era la base de todo lo que hacía. Valeria, en su tranquilo apartamento, sintió un extraño impulso. Se vistió con sencillez casi irreconocible. Salió sin guardaespaldas ni asistentes. Caminó hacia un barrio que nunca antes había visitado. No sabía exactamente qué buscaba. Quizás respuestas, quizás castigo, quizás redención.
Al llegar a una pequeña plaza, vio una escena que la paralizó. Isabel estaba allí, hablando con los residentes, ayudando a organizar las cajas de comida. Valeria, a distancia, observaba. Por primera vez, vio a Isabel fuera de entornos controlados, fuera de escenarios. Fue allí donde nació su autoridad. No del dinero, no del estatus, sino de la confianza genuina de la gente. Valeria sintió la necesidad de irse. Esa realidad la aplastaba, pero algo la retenía allí. Quizás la necesidad de afrontar lo que siempre había evitado. Cuando Isabel notó su presencia, no mostró sorpresa. Simplemente se disculpó y se acercó. No hubo acusaciones. No hubo tensión explícita. Valeria fue la primera en hablar. Dijiste que ya lo entendías. No todo, pero lo suficiente para darte cuenta de la magnitud del error. Dijo que se había pasado la vida mirando hacia abajo, sin mirar nunca a su alrededor. Su voz se quebró. No para las cámaras, para sí mismo. Isabel escuchó, como siempre. Luego respondió que comprender no borra las consecuencias, pero abre nuevos caminos. Que nadie cambia de la noche a la mañana. Que la verdadera prueba no es la disculpa, sino lo que haces cuando nadie te ve. Valeria asintió en silencio. Por primera vez, no sintió la necesidad de defenderse. Simplemente lo aceptó. Isabel no la absolvió. Le ofreció responsabilidad. Dijo que si Valeria realmente quería cambiar, tendría que aprender a mantenerse alejada de los focos, a servir sin buscar atención, a escuchar más que a hablar. Esas palabras no fueron amables. Fueron sinceras, y precisamente por eso duelen. Valeria salió de la plaza con el corazón apesadumbrado, pero extraña y silenciosamente más ligera. Sabía que nada volvería a ser igual. Quizás nunca recuperaría lo perdido. Quizás tendría que reconstruirlo todo desde cero. Pero, por primera vez, esta idea no parecía un castigo. Parecía una oportunidad. Isabel regresó al trabajo, consciente de que esta historia aún no había terminado. Sabías que la verdadera transformación es lenta, incómoda y rara vez glamurosa. Pero también sabías que, cuando sucede, lo cambia todo a su alrededor. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, dos mujeres seguían caminos diferentes, ahora conectadas por una verdad ineludible. El verdadero valor de una persona solo se revela cuando el poder ya no la protege. Si crees que algunos contratiempos son necesarios para que alguien finalmente vea el mundo como es, comenta abajo que crees que Valeria debería ser de ahora en adelante. Y si esta historia te conmueve, dale a me gusta y suscríbete, porque el próximo capítulo trae una decisión que dividirá opiniones. Valeria Montoya pasó la noche despierta, no por su típico insomnio, sino porque, por primera vez, no había suficientes distracciones para silenciar sus pensamientos. Su celular permanecía boca abajo sobre la mesa, como si fuera un objeto peligroso. Cada notificación ignorada era una pequeña ruptura con la vida que conocía. Al amanecer, cuando la luz se filtraba a través de las cortinas, Valeria sintió un extraño peso en el pecho, la conciencia de que necesitaba elegir. Durante años, todo había sido fácil en el sentido más superficial de la palabra. Llegaban marcas, se acumulaban contratos, los elogios disipaban cualquier duda. Ahora, el silencio les estaba costando caro. Los asesores insistían en hacer llamadas. Surgían propuestas, no como antes, sino como intentos de explotar el escándalo. Querían una disculpa coreografiada, un video emotivo, lágrimas calculadas, una narrativa de redención lista para consumir. Solo tenían que seguir el guión. Valeria leyó cada mensaje con atención, sintiendo una creciente náusea. Era justo lo que Isabel le había advertido. Actuación, carácter, un rápido regreso al centro de la escena, sin ningún cambio real. Durante horas, Valeria caminó por el apartamento, debatiéndose consigo misma. Era posible fingir arrepentimiento y recuperar algo de relevancia. El público tiene mala memoria. El algoritmo perdona rápidamente. Solo hacía falta voluntad. Pero algo se había roto. No externamente, sino internamente. Al otro lado de la ciudad, Isabel Cruz participaba en una tensa reunión con miembros de la junta directiva de una importante fundación. El tema era delicado. Un importante patrocinador había retirado su apoyo tras recientes controversias que involucraban a figuras públicas. El nombre de Valeria surgió en la conversación, aunque indirectamente. Isabel comprendió cómo las decisiones tomadas por una persona influyente, incluso sin intención directa, pueden causar un profundo daño a las estructuras que dependen de la confianza. Isabel mantuvo una postura firme. Explicó que la reputación no se recupera rápidamente,
que las alianzas basadas únicamente en la visibilidad son frágiles. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Isabel sabía que no todas las batallas se ganan de inmediato. Liderar también implicaba mantener posiciones impopulares cuando era necesario. Valeria, impulsada por un impulso desconocido, hizo algo inesperado. Rechazó todas las ofertas de videos ensayados. Apagó su celular. Tomó una mochila sencilla y salió de casa, sin un destino claro. Caminó por barrios que nunca había explorado. Observó a trabajadores, vendedores ambulantes, gente que vivía lejos de las burbujas digitales. La ciudad parecía diferente vista sin filtros. En un pequeño restaurante, pidió comida sencilla. Se sentó sola, sin maquillaje, sin posar. Nadie la reconoció. Eso debería haberle dolido. Curiosamente, le trajo alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no necesitaba fingir. Era solo otra persona en silencio. Mientras comía, escuchó conversaciones sobre dificultades, sobre trabajo, sobre supervivencia. No eran historias heroicas, eran reales. Valeria se dio cuenta de lo lejos que siempre había estado su vida de esa realidad. No por malicia consciente, sino por la constante decisión de ignorar lo que no aportaba contenido significativo. En los días siguientes, Valeria empezó a aparecer discretamente en proyectos comunitarios. No como una estrella, no como una salvadora, solo ayudando, cargando cajas, limpiando espacios. El primer día fue incómodo, el segundo, humillante, el tercero, transformador. Nadie le pidió selfies, nadie la elogió. Simplemente, la gente trabajaba en equipo. Isabel se enteró por terceros. No hizo comentarios, no interfirió. Sabía que, si era genuino, el proceso debía darse sin validación externa. También sabía que muchos empiezan bien y se dan por vencidos cuando no reciben el reconocimiento. La verdadera diferencia solo aparece con el tiempo. Valeria sentía su cuerpo más cansado que nunca. Le dolían las manos. Tenía la espalda tensa. Pero había algo nuevo allí. Un cansancio sincero. Por primera vez, durmió sin la sensación de vacío que siempre intentaba ocultar con gustos. En una tarde calurosa, mientras organizaba donaciones, Valeria escuchó a alguien comentar sobre ella. No como influencer, sino como alguien que ha estado ayudando mucho. Eso la impactó de forma inesperada. No hubo aplausos, solo un simple reconocimiento. Y eso parecía más valioso que cualquier campaña millonaria. Isabel, por su parte, se enfrentó a una presión cada vez mayor. Parte de los medios de comunicación querían que comentara públicamente sobre Valeria. Querían un juicio, una condena, un sello de absolución. Isabel se negó. Afirmó que la transformación no es un espectáculo, que no pisotearía la dignidad de nadie para satisfacer la curiosidad colectiva. Esta postura dividió opiniones. Algunos la acusaron de ser fría, otros de ser sabia. Isabel sabía que liderar también significaba aceptar las críticas sin dejarse influenciar por ellas. Valeria empezó a comprender el verdadero coste de sus decisiones. No se trataba solo de perder dinero o estatus. Era renunciar a la comodidad de ser admirada para aprender a ser respetada. Y el respeto, descubrió, nace del silencio del trabajo continuo. Un día, recibió un mensaje inesperado. Una invitación para participar en un evento. No como influencer, sino como alguien que había cometido un error público y estaba dispuesta a hablar de responsabilidad. Sin honorarios, sin contrato, solo su voz. Valeria dudó. Sabía que esa decisión podría definirlo todo. Aceptar significaba exponerse de nuevo. Rechazar significaba permanecer invisible. Por primera vez, la decisión no era una cuestión de público. Era una cuestión de coherencia. Esa noche, Valeria se sentó al borde de la cama, mirándose las manos callosas. Pensó en la Valeria de antes. Pensó en Isabel. Pensó en la gente que había ignorado. Pensó en el futuro que podía construir, no sobre las ruinas de su ego, sino sobre algo real. La ciudad seguía latiendo afuera, rica y cruel, hermosa e injusta, como siempre había sido. La diferencia ahora era que Valeria por fin la veía como realmente era. Y esa elección, hecha en silencio, sin cámaras, sin aplausos, definiría no solo su imagen pública, sino quién sería cuando nadie la mirara. Si estuvieras en el lugar de Valeria, ¿aceptarías volver a la palestra para decir la verdad o permanecerías en el anonimato para reconstruirte lejos de las cámaras? Comenta abajo qué harías. Y si esta historia te cautiva, dale a me gusta y suscríbete,
porque la siguiente parte revela la decisión final, y no a todos les gustará. Valeria Montoya aceptó la invitación, no por valentía, sino por constancia. Al confirmar su asistencia, sintió un miedo nunca antes sentido. No era miedo a equivocarse ni a perder seguidores. Era miedo a no poder defender la verdad, sin esconderse tras personajes. Por primera vez, no tendría guión, ni filtros, ni edición a su favor. El evento se llevaría a cabo en Guadalajara, en un auditorio sencillo, lejos de los grandes estudios y la estética lujosa que siempre ha rodeado su imagen. La propuesta era sencilla: una conversación abierta sobre responsabilidad social, influencia digital e impacto real. Sin escenarios elevados, sin camerinos exclusivos, solo sillas a la altura del público. El día del evento, Valeria llegó temprano. Se sentó sola en una de las filas vacías, viendo cómo el espacio se llenaba poco a poco. Había estudiantes, trabajadores, periodistas independientes, gente común. Pocos la reconocieron de inmediato, y eso, de alguna manera, la tranquilizó. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Isabel Cruz observaba todo desde la distancia. No asistiría al evento. No quería que su presencia influyera en la narrativa. Sabía que este momento debía ser solo para Valeria, sin sombras, sin protección. Isabel creía que algunas pruebas solo tienen valor cuando se enfrentan en soledad. Cuando llamaron a Valeria, no hubo un aplauso ensordecedor. Hubo una curiosidad contenida. Caminó hacia la silla en el centro del espacio, sintiendo su cuerpo rígido. Se sentó, respiró hondo, miró a su alrededor. Por primera vez, habló sin una introducción dramática, sin una frase pegadiza. Dijo que no estaba allí para justificarse. Dijo que no había excusa para lo que hizo. Dijo que le tomó demasiado tiempo darse cuenta de cuánto se había distanciado de la gente real. Habló de lo fácil que es volverse cruel cuando uno está rodeado de validación constante. Habló del error, no como un tropiezo aislado, sino como el reflejo de un carácter mal formado. El silencio en el auditorio era absoluto. Valeria continuó. Habló de sus días alejada de las redes sociales, de su trabajo invisible, de la incomodidad de no ser reconocida. Dijo que esto le había enseñado más que cualquier curso o charla motivacional. Dijo que aprender a escuchar fue lo más difícil que había hecho en su vida. Alguien del público levantó la mano. Preguntó si todo esto era solo una nueva estrategia de imagen. La pregunta cortó el aire. Valeria tragó saliva con dificultad. Esa era la acusación que más temía. No se defendió. Él dijo que entendía la desconfianza. Dijo que tal vez nunca sería posible demostrar completamente sus intenciones. Dijo que algunas cosas solo se confirman con el tiempo. Otra participante le preguntó si creía merecer una segunda oportunidad. Valeria dudó. Dijo que no lo sabía. Dijo que quizás la cuestión no era merecerla, sino aceptar las consecuencias de seguir intentándolo, incluso sin garantía de perdón. Esa respuesta dividió a la audiencia. Algunos estuvieron de acuerdo. Otros permanecieron impasibles. La conversación avanzaba descontroladamente. No había mediador que contuviera las emociones. La gente relataba experiencias de humillación, invisibilidad y abuso simbólico. Valeria lo escuchaba todo. No interrumpía. No desviaba el tema. No intentaba suavizar el golpe. Cada relato parecía ahondar aún más el peso de lo que había hecho. Al terminar la reunión, no hubo una conclusión clara. Ningún final redentor. Solo un cansancio colectivo y una extraña sensación de honestidad pura. Valeria salió sola, caminando por la calle. Algunos la ignoraron, otros la miraron con curiosidad. Una mujer se acercó, le tocó el brazo y simplemente le dijo: «Sigue». Esa noche, las redes sociales estallaron. Circularon videos del evento. Algunos la elogiaron, otros la atacaron con aún más fiereza. La polarización fue inmediata. Valeria no respondió a nada. Volvió a apagar su celular. Había aprendido que no todo silencio es una vía de escape. Isabel siguió de cerca las repercusiones. Vio duras críticas. Vio defensas apasionadas. Vio intentos de instrumentalizar la historia. Y, en medio de todo eso, notó algo inusual. Valeria no intentaba controlar la narrativa. La dejaba existir por sí sola. Eso, para Isabel, decía más que cualquier discurso. Días después, Valeria recibió una invitación inesperada. No de marcas, ni de agencias. De una organización independiente que trabajaba con educación digital en comunidades vulnerables. Querían que participara como voluntaria, sin protagonismo, sin publicidad.
Solo trabajo. Valeria aceptó sin dudarlo. El primer día fue silencioso. Los niños desconfiaban. Los jóvenes, curiosos. Nada de reverencia. Nada de ataques. Solo convivencia. Valeria se sentaba en el suelo. Ayudaba con tareas sencillas. Escuchaba historias. Allí, a nadie le importaba su pasado viral. Lo que importaba era quién era ella. En ese momento, Isabel, al enterarse de esto, se permitió una discreta y poco común sonrisa. No de victoria, sino de alivio. Sabía que el camino no era fácil. Sabía que Valeria podría rendirse. Pero también sabía que algo había cambiado irreversiblemente. La diferencia entre las dos mujeres seguía siendo enorme. Una siempre había caminado en silencio. La otra lo había aprendido tarde. Pero ahora, por primera vez, no estaban en bandos opuestos. Se encontraban en momentos diferentes del mismo proceso de aprendizaje humano. Y mientras México seguía enfrentando sus propias contradicciones, desigualdades y resistencia, dos trayectorias se entrelazaron no por fama, sino por responsabilidad. Una construida sin ser el centro de atención, la otra desmantelando la suya. Si crees que algunas personas solo aprenden cuando lo pierden todo, comenta abajo si crees que Valeria realmente ha cambiado o si es demasiado pronto para saberlo. Dale a me gusta si esta historia te cautivó y suscríbete, porque la siguiente parte presenta el encuentro final entre Valeria e Isabel, y esta vez, ninguna saldrá igual. Valeria Montoya no esperaba volver a ver a Isabel Cruz tan pronto. No por miedo, sino porque sabía que este encuentro tendría un significado diferente al de todos los demás. No habría acusaciones ni explicaciones necesarias. Lo que existía entre ambas ahora era algo más denso, la mutua conciencia de que algunos cambios solo se revelan con el tiempo. La invitación fue sencilla. Un mensaje breve, sin excesivas formalidades, invitando a Valeria a asistir a la presentación de un proyecto educativo en un centro comunitario a las afueras de la Ciudad de México. Isabel no le pidió conversación, no sugirió aclaraciones, simplemente le informó el lugar y la hora. Valeria entendió el mensaje. No era una prueba, era una observación. El día señalado, Valeria llegó temprano, como ya había aprendido. Vestía ropa sencilla, llevaba el pelo recogido y la cara limpia. Se sentó al fondo del espacio, intentando integrarse. El ambiente era modesto, pero animado. Los niños se organizaban, los profesores voluntarios ajustaban los materiales y los residentes ocupaban las sillas con curiosidad. No había un escenario elevado. Todo ocurría al mismo nivel. Isabel entró discretamente, saludando a la gente por su nombre. Su presencia no causó revuelo. No la reconocieron como una autoridad distante, sino como parte de la vida cotidiana. Valeria observaba en silencio, fijándose en detalles que antes se le habrían escapado. Cómo Isabel escuchaba más de lo que hablaba, cómo se inclinaba al escuchar a alguien, cómo evitaba llamar la atención. Cuando comenzó la presentación, Valeria se absorbió. Los jóvenes relataron logros pequeños pero significativos. Aprender a escribir mejor, conseguir su primer trabajo, volver a estudiar. Cada historia era una lucha invisible. Valeria sintió un nudo en la garganta. Esta era la realidad que nunca había mostrado en sus videos. No porque no existiera, sino porque no la representó bien. Finalmente, Isabel se acercó a Valeria. No hubo abrazo, ni una sonrisa exagerada. Solo un simple saludo. Caminaron juntas hacia un espacio al aire libre donde había menos ruido. Permanecieron en silencio unos segundos. No había urgencia por llenar el espacio. Isabel fue la primera en hablar. Dijo que no había llamado a Valeria para evaluar su progreso. Dijo que la transformación no es un espectáculo que uno le hace a alguien. Dijo que la invitó porque creía que ver era tan importante como hacer. Valeria asintió, sintiendo el peso y la honestidad de sus palabras. Valeria respondió con cautela. Dijo que todavía se sentía fuera de lugar. Dijo que había días en los que deseaba volver a la comodidad de su antigua vida. Dijo que había aprendido que el cambio duele más que cometer errores, porque requiere constancia sin recompensa inmediata. Isabel escuchó atentamente, sin interrumpir. Isabel dijo entonces algo que Valeria jamás olvidaría. Dijo que el carácter no se demuestra en los momentos de declive, sino en los días normales que siguen, cuando nadie la ve. Dijo que el verdadero riesgo no era que Valeria volviera a cometer el mismo error, sino que desistiera cuando el interés público se desvaneciera. Valeria sintió esas palabras como un espejo. Se dio cuenta de que aún albergaba el deseo secreto de ser vista como alguien que había cambiado. Isabel, con solo unas pocas frases, desmanteló esa expectativa. No se trataba de reconocimiento,
Se trataba de permanencia. Mientras conversaban, los niños pasaban corriendo, riendo a carcajadas. La vida seguía, indiferente a las profundas reflexiones de las dos mujeres. Eso, en cierto modo, hacía que todo fuera más real. El mundo no se detiene ante las grandes lecciones individuales. Simplemente continúa. Isabel mencionó que estaba a punto de asumir un nuevo proyecto nacional, algo que requeriría aún más discreción y firmeza. Dijo que una visibilidad excesiva podría comprometer la confianza construida con las comunidades vulnerables. Valeria lo entendió. Era lo contrario de todo lo que había aprendido hasta entonces. Valeria preguntó, casi sin darse cuenta, si Isabel creía que la gente realmente cambia. Isabel dudó antes de responder. Dijo que algunas personas sí cambian, otras simplemente se adaptan. Dijo que la diferencia radica en quien acepta perder algo para ser diferente. No solo estatus, sino bienestar emocional. La conversación terminó sin una conclusión definitiva. No había nada que decidir. Valeria se fue con la extraña sensación de no haber recibido ni aprobación ni desaprobación, solo responsabilidad. Isabel regresó al centro comunitario, retomando tareas sencillas, como si esa conversación no fuera un hito importante. Para ella, quizá no lo fue. Para Valeria, sí. En los días siguientes, Valeria notó algo nuevo. La ausencia de expectativas externas comenzó a liberarla. Continuó trabajando en proyectos sociales, estudiando, escuchando. Desarrolló el hábito de escribir reflexiones privadas, sin intención de publicarlas. Descubrió pensamientos que nunca antes se había atrevido a formular. Los medios de comunicación perdieron interés poco a poco. Surgieron nuevos escándalos. Rostros nuevos ocuparon el espacio que antes les había pertenecido. Valeria sintió una mezcla de alivio y vacío. Esta era la verdadera prueba, permanecer cuando a nadie más le importaba. Isabel, por su parte, enfrentó mayores desafíos. Decisiones difíciles, recortes presupuestarios, presión política, pero se mantuvo firme. Sabía que el liderazgo no se trataba de ser admirada, sino de ser confiable, a veces sola, a veces incomprendida. Una noche, Valeria caminaba por una calle tranquila cuando se dio cuenta de algo simple, pero profundo. Ya no se consideraba un personaje de una historia de redención. Solo pensaba en lo que debía hacer al día siguiente. Ese, de alguna manera, fue el mayor cambio. Mientras México seguía marcado por contrastes extremos, riqueza concentrada y vidas invisibles, dos mujeres seguían caminos paralelos. Una siempre había caminado consciente del peso de cada decisión. La otra había aprendido tarde, pero realmente no había garantías de un final feliz. Solo la posibilidad de un camino más honesto. Y quizás eso era lo que realmente importaba. Si crees que el verdadero cambio ocurre cuando terminan los aplausos, comenta abajo si crees que Valeria encontró un nuevo comienzo o simplemente un respiro. Dale a me gusta y suscríbete, porque la siguiente parte revela el desenlace final de esta historia, y no será nada cómodo. La invitación llegó inesperadamente, casi silenciosamente, como suele ocurrir con todo lo que realmente importa. Valeria Montoya recibió un breve mensaje de Isabel Cruz, informándole que se celebraría en Monterrey un importante foro nacional sobre responsabilidad social y poder económico. Isabel participaría no como ponente principal, sino como moderadora de un panel delicado con líderes empresariales, comunitarios y políticos. Al final del mensaje, una sola frase: si quieres asistir, ven, sin anuncio. Valeria lo leyó varias veces. No era un anuncio público. No había promesa de escenario. No había focos. Aún así, sentía que ese momento pondría fin a algo que se había estado gestando desde el otoño. Decidió ir. Monterrey la recibió con su contraste habitual. Imponentes rascacielos rodeados de barrios donde el hormigón agrietado contaba historias que nunca llegaron a los informes oficiales. El evento se celebraba en un moderno centro de convenciones, rodeado de seguridad, patrocinadores y discursos ensayados. Valeria entró discretamente, sentada al fondo del auditorio, como tantas veces lo había hecho desde que aprendió a no ocupar el centro innecesariamente. Isabel ya estaba allí, sentada a la mesa, con postura firme y mirada atenta. No buscaba la aprobación del público, buscaba el equilibrio entre voces que rara vez compartían el mismo espacio. El debate comenzó tenso. Los empresarios defendían la eficiencia y el crecimiento. Los líderes comunitarios hablaron de la negligencia histórica. Los políticos, como siempre, desviaron la discusión. Isabel la condujo con precisión,
evitando los excesos, respondiendo a preguntas incómodas y rechazando respuestas vacías. Valeria observaba en silencio, sintiendo que algo se reorganizaba en su interior. Este era el rostro de poder que nunca había aprendido a ver. No el poder performativo, sino el poder que decide destinos lejos de las cámaras. Isabel no alzó la voz. No le hacía falta. Su autoridad residía en la coherencia entre sus palabras y sus acciones. En un momento dado, un conocido empresario pidió la palabra. Habló de la inversión social como estrategia de imagen, de cómo las historias de superación generan compromiso y resultados positivos. Valeria sintió un nudo en el estómago. Ese lenguaje le resultaba demasiado familiar. Isabel escuchó y respondió con calma y agudeza. Dijo que cuando las comunidades se ven solo como escaparates, el fracaso es inevitable. Añadió que el verdadero impacto no proviene de las campañas, sino del compromiso continuo, incluso cuando no genera titulares. El silencio que siguió fue denso. Algunos aplaudieron tímidamente, otros apartaron la mirada. Valeria sintió un escalofrío. Ese comentario podría haber sido dirigido a ella meses atrás. Durante el descanso, Valeria se levantó para irse. No quería ocupar espacio, pero Isabel la vio. Se acercó sin ceremonias. No hubo sorpresa, solo reconocimiento mutuo. Isabel le preguntó si Valeria estaba bien. La pregunta era simple, pero reflejaba todo lo que habían pasado. Valeria respondió que estaba aprendiendo a quedarse quieta. Isabel asintió. Dijo que eso era lo más difícil para alguien que siempre había vivido en constante movimiento. Quedarse sin espectáculo. Valeria sonrió levemente. Ya no sonaba a crítica. Parecía una realidad aceptada. Antes de regresar al auditorio, Isabel dijo algo inesperado para Valeria. Dijo que necesitaba a alguien que supervisara un nuevo proyecto en comunidades remotas del norte del país. No como figura pública, no como representante, sino como alguien que ya conocía el error de confundir visibilidad con valor. Dijo que no era una invitación formal, era una posibilidad. Valeria no respondió de inmediato. Sintió el peso de la responsabilidad. Esto no le devolvería nada de lo perdido. No habría garantías, solo trabajo duro, silencioso y agotador. Isabella no lo presionó. Regresó a la mesa. El debate continuó. Esa noche, Valeria caminó sola por la ciudad. Pensó en la Valeria de antes, obsesionada con la relevancia. Pensó en la Valeria de ahora, que estaba aprendiendo a existir fuera del centro. Pensó en lo que significaba aceptar esa invitación. No era una redención pública, era un compromiso real. Mientras tanto, Isabel cerró el foro con pocas palabras. Dijo que la desigualdad no se resuelve con discursos inspiradores, sino con decisiones difíciles y sostenidas en el tiempo. Añadió que el carácter institucional es un reflejo del carácter individual de quienes lideran. Algunos aplaudieron, otros guardaron silencio. Isabel sabía que no todos estaban dispuestos a escuchar. Días después, Valeria respondió. Aceptó. No publicó nada. No avisó a sus seguidores. Simplemente hizo las maletas. Se fue a un lugar donde nadie la conocía, donde el trabajo hablaba más fuerte que cualquier pasado viral. El proyecto fue duro. Jornadas largas, recursos limitados, resistencia local. Valeria se enfrentó a la desconfianza, incluso interna. Hubo días en que pensó en rendirse, cuando el viejo impulso de desaparecer o volver a los escenarios casi le ganó, pero algo la mantuvo allí. Quizás el hecho de que, por primera vez, no necesitaba demostrarle nada a nadie. Isabel observaba desde la distancia, sin intervenir. Sabía que este camino no garantizaba el éxito. Sabía que Valeria podía fracasar, pero también sabía que, si continuaba, algo real se consolidaría. No como una narrativa, como una práctica. Pasaron los meses. El nombre de Valeria apenas aparecía. El algoritmo la olvidó. Los medios de comunicación siguieron adelante. El mundo indiferente seguía girando. Y fue allí, en ese olvido colectivo, que Valeria encontró algo que nunca antes había tenido: paz sin aplausos. Isabel, por su parte, enfrentó el peso de decisiones que afectaron a miles. Continuó siendo criticada por algunos, respetada por otros. Nunca idolatrada, nunca cómoda, pero firme. Sabía que el verdadero poder rara vez es popular. En un breve encuentro meses después, Isabel y Valeria se cruzaron de nuevo, no para evaluar resultados, no para celebrar. Simplemente intercambiaron unas palabras. Isabel dijo que no todas las historias necesitan un final grandioso. Valeria estuvo de acuerdo.
Dijo que algunas simplemente necesitan continuar. Y mientras México seguía marcado por profundas desigualdades, pero también por una resistencia silenciosa, dos caminos avanzaron. Uno, siempre guiado por la coherencia. El otro, reconstruido lejos de los focos. No hubo ganadores claros, solo opciones sostenidas. Si crees que ese personaje se revela cuando nadie está mirando, comenta aquí si crees que Valeria tomó la decisión correcta. El tiempo no pidió permiso para pasar. Simplemente pasó. Los meses se convirtieron en casi un año desde que Valeria Montoya desapareció de la vida pública tal como todos la conocían. No hubo anuncio de un regreso. No hubo documental. No hubo un arco de redención listo para ser consumido. Para el mundo digital, se había vuelto irrelevante. Para ella misma, esa fue la primera señal de algo real. El norte de México era árido, duro e inflexible. Las comunidades donde trabajaba Valeria no toleraban historias bonitas ni promesas vacías. Allí, el respeto se ganaba con la presencia constante, madrugando, cometiendo errores y perseverando, aceptando la corrección de quienes siempre habían vivido allí. Al principio, Valeria sintió el peso del rechazo silencioso. La gente no la atacaba, simplemente desconfiaban de ella, y ella comprendió que era justo. Empezó a aprender el valor de las pequeñas cosas. Un proyecto que llevaba semanas de retraso por falta de recursos. Una reunión cancelada porque alguien tenía que trabajar para comer ese día. Niños que abandonaron actividades porque la realidad les habló con más fuerza. Valeria aprendió que el impacto social no tiene una banda sonora inspiradora. Tiene frustración, agotamiento y una repetición casi invisible de intentos. Había días en que pensaba en rendirse, no por falta de voluntad, sino por agotamiento emocional. Esas noches recordaba su antigua vida, la comodidad, el fácil reconocimiento, el control. Y, por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que ese control era una prisión dorada. Ahora, incluso cansada, se sentía plena. Isabel Cruz observaba todo desde la distancia, con la discreción que siempre había elegido como su escudo. Sabía que Valeria no necesitaba mentoría constante, necesitaba espacio. Isabel también enfrentaba sus propios desafíos. Una nueva posición nacional exigía decisiones que afectaban miles de vidas. Las presiones políticas aumentaban. Surgían intentos de deslegitimarla desde todos los frentes. Aún así, Isabel mantuvo la misma postura. No comprometería sus principios para comprar tranquilidad. Una mañana, Isabel recibió un informe sobre el proyecto en el que trabajaba Valeria. No había cifras impresionantes. No había titulares. Había consistencia. Las comunidades seguían comprometidas. Mejoras pequeñas y sostenidas. La confianza se iba construyendo poco a poco. Isabel cerró el informe con un suspiro contenido. Eso, para ella, era un verdadero éxito. Valeria, a su vez, empezó a notar algo curioso. La gente empezó a llamarla por su nombre, no por etiquetas, no como influencer, no como esa de Internet. Simplemente Valeria. Este simple detalle tuvo un peso enorme. Por primera vez, su identidad no estaba ligada a su imagen pública. Estaba vinculada a su presencia. En una tarde calurosa, durante una reunión comunitaria difícil, un residente cuestionó su presencia. Preguntó cuánto tiempo se quedaría antes de irse, como tantos otros. La pregunta no fue agresiva, fue honesta. Valeria respondió sin prometer nada. Dijo que no sabía cuánto tiempo se quedaría. Solo dijo que ya estaba allí. Esa respuesta no convenció a todos, pero fue suficiente para que continuara. Mientras tanto, el mundo digital seguía su curso frenético. Nuevas controversias, nuevas cancelaciones, nuevas caras ocupando espacios que una vez pertenecieron a Valeria. Ella lo observaba todo desde lejos, casi como quien observa la ciudad donde vivió. No había ira, solo distancia. Isabel fue invitada a un importante evento internacional sobre liderazgo ético. Rechazó la excesiva atención. Solo aceptó si podía traer representantes de base, personas invisibles para los grandes foros. Entre ellos, sugirió a Valeria, no como un caso de estudio, no como un ejemplo de redención, sino como alguien que había superado el error y permanecido en el cargo. Valeria dudó. La invitación despertaba fantasmas, exposiciones, interpretaciones, riesgos. Isabel fue clara. Dijo que no tenía por qué aceptar. Dijo que la invitación no cambiaría nada de lo que ya se estaba construyendo. Valeria reflexionó durante días. Finalmente,
Aceptó, no por ambición, sino porque comprendió que el silencio absoluto también puede ser demasiado cómodo. El evento tuvo lugar en la Ciudad de México, grandioso, formal, lleno de discursos bien ensayados. Valeria se sentó junto a líderes comunitarios que nunca antes habían pisado un espacio así. Observó cómo los ignoraban tras bambalinas, lo difícil que era pronunciar sus nombres para algunos. Eso reforzó todo lo que había aprendido. Cuando llegó el momento de hablar, Valeria no contó su historia como un espectáculo. Habló poco, dijo que cometió errores, dijo que aprendió que la visibilidad no es sinónimo de valor, dijo que el cambio no es un momento, sino una larga secuencia de días sin que nadie la vea. No pidió aplausos, no pidió perdón. Simplemente afirmó que seguiría haciendo su trabajo, con o sin reconocimiento. Los aplausos llegaron, moderados, respetuosos, pero no ensordecedores. Valeria sintió algo diferente. No era euforia, era coherencia. Isabel observaba desde la distancia, no con orgullo explícito, pero con la silenciosa certeza de que esa trayectoria había encontrado su propio eje. Después del evento, Valeria recibió mensajes, invitaciones, propuestas, algunas tentadoras, otras vacías. Por primera vez, supo decir que no sin culpa. Decidió regresar al lugar donde había comenzado a reconstruirse. Eso sorprendió a muchos, pero ya no a ella misma. Meses después, en un encuentro casual, Isabel y Valeria caminaron juntas por una calle común. Hablaron de cosas mundanas, el clima, el cansancio, pequeñas victorias. Isabel comentó que el mundo siempre intenta transformar historias complejas en narrativas sencillas. Valeria estuvo de acuerdo. Dijo que la vida real sucede en espacios donde nadie simplifica nada. Antes de separarse, Isabel dijo algo definitivo. Dijo que el poder sin carácter destruye, pero el carácter sin acción también es inútil. Dijo que Valeria lo había aprendido a las malas. Valeria respondió que seguía aprendiendo cada día. No había una conclusión triunfal, solo continuidad. México siguió siendo desigual, intenso, contradictorio, pero también resiliente. Como aquellas dos mujeres, en momentos distintos, aprendiendo la misma lección humana. Una siempre había elegido el camino difícil. La otra aprendió tarde, pero decidió quedarse. Valeria nunca recuperó lo perdido. Nunca volvió a ser lo que era. Y quizás esa fue la mayor ganancia. Isabel se mantuvo firme, pagando el precio de no ser adorada, sino respetada por quienes realmente importaban. Y así, sin un final cinematográfico, sin una línea dramática, la historia concluye donde realmente comienza. Al día siguiente, en el trabajo continuo, en la decisión repetida de hacer lo correcto cuando nadie mira. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el carácter, el poder y el cambio real, comenta abajo que te impactó más. Dale a me gusta, suscríbete y comparte, porque historias como esta no necesitan hacerse virales, necesitan perdurar.